Y entonces, Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ok, perfecto. Ok, hoy vamos a iniciar con la presentación de Julián. Por eso la incluí dentro de la PPT para solo tener una. Profe, ¿quién me pregunta? Nelcy me iba a hacer una pregunta. ¿Ven la presentación, chiquillos? Ah, dígale a Patrick que siga el link que mandé. Es que lo único que me mandó Raúl, me mandó un link y ahí fue donde me metí yo. Es que él no me está mandando como los números. Yo no sé si en ese link se logran ver. Parece que no. Bueno, creo que son esos números de link 36 69 29 665. Le pide contraseña. ¿Cómo contraseña? Es que ella está tratando de ingresar como anfitrión, porque yo creo que la contraseña solo a, a ella le pide contraseña. No sabemos qué es. Es que debe ser que marcó el ingresar como anfitrión, porque ahora que lo estaba intentando varias veces yo para ingresar, me estaba pidiendo contraseña, pero era solo para el anfitrión, el otro entra directo. Dígale que salga y que vuelva a ingresar con el link. No debería pedir contraseña. Voy a decirle a Raúl. Raúl a Patricia que está pidiendo contraseña al ingresar. A ver qué me dice. Deme un toque a ver qué me dice Raúl, que lo tengo aquí en el chat. ¿Ya? Ok, perfecto. Ya pudo. Gracias. Opa, que estoy contestando. Bueno, igual no he visto el chat. Ok, entonces, si quieren, para ver dónde está. Ok. Si quieres, Julián, puedes empezar. Usted puede activar su audio, ¿verdad? Es que vieras que en esta computadora, yo no sé por qué, no logro ver. Ok, ya te vi. Julián. ¿Cuál es Julián? No lo veo conectado. No, es que no está conectado. ¿Verdad que estaba conectado? Estoy yo equivocada. Es que yo vi a Julián hace un toque.
conectado. A ver, dice 9 participantes. Adriana, Caro, Inés, Yeldrin, Jennifer, Jorge, Nelcy y Patrick. Voy a ponerle en el chat. Vamos a ver. Buenas noches, profe. Hola. ¿Va a grabar? ¿Eso se permite grabar? ¿Está grabando? Ajá. Ah, ok. Pura vida, gracias. Todos los AFIS iniciales se grabaron. Está bien. Es que le estoy preguntando en el chat a Julián. Dalo. Ya lo logró. Okay. Perdón, es que tengo mala señal acá. Sí. Ok, entonces, vea, lo voy a poner en modo presentación y usted me dice y yo voy pasando. Ok, listo ya. Uh-huh. Bueno, buenas noches a las personas que se conectaron. A mí me correspondió, bueno, en un principio iba a realizar el trabajo en una empresa que se dedica a plantas ornamentales en Concepción de Naranjo, pero bueno, por un conflicto ahí entre las partes ahí no se pudo hacer al final. Entonces, como valor a la fundación a la cual pertenezco, decidí hacerlo ahí, con la limitante, que ahorita les voy a ir contando, del por qué tal vez en un principio la decisión no era hacerlo específicamente acá. La fundación se llama Fundación Guanxi. Creo que en el cuatrimestre pasado había dado una pequeña explicación, digamos, de la fundación, pero para que la profesora tenga un contexto, nosotros somos una fundación ambientalista. Básicamente lo que nos dedicamos es a todo lo que es protección de la fauna marina, del entorno marino, y como por ahí hemos ido un poco, pero ya más adelante lo vamos a ver. Esta foto es cuando hicimos el taller, y les comento quiénes son las personas de la foto. Bueno, obviamente el pelón que está a la derecha soy yo. Uh-huh. El compañero que sale a mano derecha se llama Eduardo Leitón. La fundación fue fundada por él. Él creó la fundación. Yo ingresé a la fundación hace hace casi 3 años, ingresé yo a la fundación. Él venía de participar en Mar Viva, sale de Mar Viva y decide fundar su propio espacio. Y cuando yo ingresé, 2 años, estábamos como muy viendo hacia dónde nos dirigíamos y qué podíamos hacer. Luego las otras 2 compañeras que están a la izquierda, la de mano izquierda es Laura. Ella nos está ayudando todo lo que es el tema de voluntariados, y la compañera Belisa, que es la de la derecha, es como la parte del enlace con el sector empresarial. Eduardo ve todo lo que son números, ¿verdad? Y entre Eduardo y yo prácticamente somos todólogos, porque realmente en la fundación no hay nadie a tiempo completo, digamos, nadie trabaja en sí, digamos, ahí en la fundación. Tenemos una oficina, eso sí, pero es el mismo despacho de Eduardo, y eso es en Starbucks, que no nos patrocina. Ok. Sigo. Sí, por favor, perdón, profe. Estas son la visión y la misión, y dentro de yo sé que los aspectos negativos que teníamos que convencer al final, digamos, van más en función de las acciones que se están desarrollando, no sé qué, pero el día que hicimos el taller, Eduardo nos expuso un poquito, ya yo conocía, pero las compañeras no, de cómo nace la fundación y hacia dónde las personas que la crearon en su momento querían que fuera. Nosotros en el taller, viendo los objetivos, viendo la visión y la misión, nos dimos cuenta que lo que nosotros hacemos hoy no coincide en absoluto con eso. Prácticamente en nada. Uh-huh. Porque nosotros hoy, digamos, la visión sí es bastante amplia y nosotros vamos hacia eso, pero la misión, la verdad es que no fue bien desarrollada, y los objetivos, de hecho, incluso no los pongo en la presentación porque decidimos cambiarlos del todo, porque realmente para lo que se hizo la fundación hoy, lo que estamos realizando no tiene ningún tipo de, como que no calza. Uh-huh. La pasas, profe. Voy, toque. Estos son algunos principios que tenemos nosotros, esos sí son bastante recientes. Cuando yo ingresé, yo les cuento que yo tengo la particularidad que formo parte de una agrupación política. Entonces, cuando yo ingresé, yo lo primero que le decía a Eduardo era que a mí el temor que me daba era que la participación mía en la fundación se viera como una forma de instrumentalizarla para otros fines que serían político-electorales. Entonces, lo que sí hicimos fue cambiar, digamos, los principios que se tenían,
y desarrollamos estos que ahí están. Todo lo que es transparencia, apoliticidad, digamos que eso es súper importante. Nosotros, ahorita lo vamos a ver en otro, participamos en incidencia política y no nos casamos con ningún partido político. Inclusión, liderazgo, derechos humanos, tolerancia y multiculturalidad, digamos, esos son nuestros principios. ¿Me lo pasas, profe? Ok, estas son las líneas de acción de nosotros. Básicamente, ¿cómo las determinamos? Fue en función de lo que ya Eduardo venía desarrollando dentro de la fundación. Se dejaron de hacer unas cosas y en los espacios en que cada uno nos hemos sentido cómodos y hemos ido desarrollando. Digamos, la parte de incidencia política, esa la coordino yo directamente. ¿A qué se refiere la parte de incidencia política? Vamos a ver, nosotros, a diferencia de otros movimientos, porque son movimientos sociales, no son fundaciones, no son organizaciones, nosotros no somos un espacio ambiental de organización limpieza de playas, pero sí lo hacemos, pero específicamente no nos dedicamos a eso, porque muchas veces hay grandes movimientos de muchísimas personas muy buenas haciendo estas cosas, pero se dedican solamente a eso. Lo de nosotros no es eso. El fuerte de nosotros es la parte de incidencia política y nosotros lo que hacemos es tratar de colaborar en la Asamblea Legislativa, con los gobiernos locales, todo el tema de lo que es generación de política pública o de legislación. Por ejemplo, hay municipalidades que nos han contactado y nos dicen, es que nosotros ya declaramos la municipalidad libre de plástico y queríamos ver qué sigue. Bueno, es que esa declaratoria realmente no sirve de nada, porque lo libre de plástico se crea en la Asamblea Legislativa, no en un cantón. Entonces muchos cantones dijeron, somos libres de plásticos y no acompañado de absolutamente nada. Sí, entonces, no hay nada legal que los respalde. Exacto, entonces desde la Asamblea Legislativa sí hemos estado muy activos. El proyecto BOOM en el que colaboramos fue el de la prohibición del polietileno expandido para todo lo que es el sector alimentario, para llevar, digamos. Ese sí nos casamos con él, fuimos y visitamos a los diputados, hicimos incidencias con otras organizaciones, hoy nos llevamos súper bien con Marviva, con Nash, Eduardo y Nash, ya bastante bien y colaboran bastante bien. Estamos ahora con un proyecto, en su momento redactamos parte del proyecto de ley del diputado Erwin Macid del plástico, luego se deslegitimó totalmente y se convirtió en otra cosa. Entonces ahora más bien estamos un poquito en contra del mismo proyecto de ley que en algún momento ayudamos a redactar. Con el de Paola Vega estamos como medio. Entonces, como a eso vamos. La parte de responsabilidad social es lo que yo lo uno con el programa Estrellas de Mar. Eduardo lo quiso separar, pero yo me tomo el atrevimiento, aquí en la ausencia de él, de juntarlo. Porque esta es como la parte corporativa, digamos, de lo que nosotros hacemos. El problema de las organizaciones, y lo decía el profesor Machuel el trimestre pasado, es que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para subsistir, porque obviamente de la donación no vamos a vivir. Entonces, nosotros tenemos este programa Estrellas de Mar, que el programa Estrellas de Mar ya existía, lo desarrolló Eduardo, y básicamente es como un manual de buenas prácticas para los restaurantes que están en zonas costeras. Eliminación del plástico, va muy, muy, muy de la mano con bandera azul, de hecho. Y parte de responsabilidad social es que lo que estamos medio haciendo, porque no nos estamos como concentrando en eso, es prácticamente viendo la capacidad instalada de las empresas y hacia dónde deberían de estar desarrollando sus proyectos. Pero eso es como mapeo lo que estamos haciendo. El activismo ambiental, y esa parte sí es muy fuerte, porque el detalle es que aunque no queremos ser una fundación que se dedica a limpieza de playas, sí tenemos que ser una fundación que lo hace, porque es la parte visible, ahí es donde la gente te conoce, te empieza a ver, te empiezan a escuchar de la fundación. Y luego lo que es parte de comunicación, que se estableció como una línea de acción, porque lo que queremos es como utilizar nuestras redes para empezar a comunicar qué se está haciendo en otros lados y cómo se podrían hacer. Entonces, no necesariamente que pertenezca a los otros, sino fortalecer incluso... Hacer sensibilización. Exacto, y un blog, y comunicación, y un montón de cosas más. Si voy muy rápido, me dicen. A veces voy muy rápido, perdón. Ahora, todo lo que es los grupos de interés, lo que hice fue acomodarlos por cada una de las líneas de acción. Entonces, en esta primera, que es la parte de incidencia política, viene muy generalizado. Igual se podría, digamos, aterrizar un poco más, pero principalmente los grupos de interés que nosotros identificamos en incidencia política es la Asamblea Legislativa, que obviamente refiere a lo que es los y las diputadas que están ahí, muchos asesores también, es curioso, pero a veces
el tratar con asesores no es lo mismo que con el diputado, se sienten un poco más empoderados y también con lo que es la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que es la que nos manda a hacer las consultas a nosotros. Luego el Poder Ejecutivo, obviamente, porque es el que crea los reglamentos, entonces ahí estamos trabajando un poquillo con ellos, más que todo con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Salud, gobiernos locales que nos están contactando, partidos políticos, que incluso algunos partidos, el detalle es que a veces se confunde, entonces hemos tenido que tirar como unas líneas muy claras, porque algunos partidos políticos nos han estado llamando como para que les ayudemos a desarrollar acciones en ambiente para sus planes de gobierno, y bueno, tampoco es eso, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? organismos internacionales, que ahí básicamente es como PNUD y algún Carta de la Tierra, donde nosotros participamos, y ONGs con temas similares, digamos, ahí ya podríamos poner Mar Viva, Greenwald, un montón de organizaciones con las que nosotros colaboramos, porque al final de cuentas es como el entorno más cercano que nosotros logramos identificar. Okay. Pregunta, Julián, ¿ustedes ya tenían un levantamiento de stakeholders? Vea, profe, nosotros teníamos... ¿Hicieron lluvia de ideas ese día? Nosotros llegamos a las 9 de la mañana a Starbucks y nos fuimos como a las 4 de la tarde. De hecho, habían videos y de todo. Lo que pasa es que como la presentación iba por correo, ahí no los podía juntar. Pero, porque pusimos un trípode, tuvimos que pedir permiso y todo. Pero, de nosotros prácticamente no teníamos nada. Ok. Entonces, fue como en construcción todo esto. En la parte de responsabilidad social, yo creo que es que la fundación nos ha ido muy bien, pero es como una no es eso, pero era como una administración muy improvisada, muy artesanal, y en función de que Eduardo ahora está sacando una maestría en algo y yo estoy sacando una maestría en otra cosa, como que tratamos de lo aprendido aplicarlo, ¿verdad? Ok. Todo lo que es la parte de responsabilidad social, que es el programa de MAT, Estrellas de MAT, las empresas afiliadas al programa, que hoy tenemos más de 35 restaurantes, tenemos que darles continuidad, les pasamos noticias, aclaramos consultas, les damos capacitaciones. Ahí, digamos, vienen lo que son empresas no afiliadas con algún tipo de potencial, que ellos lo que hacen es recomendarse entre sí. Incluso también viene la parte de los proveedores y lo que es el programa Bandera Azul Ecológica, porque nosotros lo que tratamos de hacer es como la primera etapa para que luego las empresas vayan por Bandera Azul, que digamos, dentro de las certificaciones, Bandera Azul es la que más hay, la que más se utiliza según el Estado de la Nación, y es como la principal en entrada, como que la gente cuando quiere empezar a hacer algo tiende a ver Bandera Azul primero. Okay. La parte de activismo ambiental, esto es la comunidad, que es sumamente importante. Nosotros, vamos a ver, nosotros hacemos limpiezas en muchos lugares, de hecho, dentro de 15 días hay una en Montezuma, pero lo fuerte de nosotros es Guacalillo. ¿Y por qué Guacalillo? Porque nosotros tenemos un compromiso con la comunidad de desarrollar proyectos con ellos. Entonces tenemos un proyecto Rescate Guacalillo, que es de los más fuertes y los más visibles que hemos tenido. Curiosamente no nos dedicamos a eso, pero así es la vida. Que entonces la comunidad es como el público de interés más cercano que tenemos en esta. Está la Asociación de Desarrollo, que es el enlace con nosotros directamente, todo lo coordinamos con ellos para la hora de las limpiezas. Están los donadores, que son personas algunos que nos donan la buceta, otros que nos donan refrescos, alimentación. Están los voluntarios, que eso es vital, que el mapeo de voluntarios, digamos, para nosotros es súper importante. El detalle es que el tema de las limpiezas de playa, al haber tantas, porque realmente soy como el CrossFit y las limpiezas de playa es el tema fashion que hay, es algo complejo, porque nosotros sí tenemos la continuidad del proyecto, vamos una vez cada 2 meses, pero tiende a variar muchísimo. De hecho, hay muy pocas personas que tienden a repetir. Y también tenemos a trabajo comunal universitario, que hay personas que hacen el trabajo comunal con nosotros y lo orientamos específicamente a este tema del activismo ambiental. Entonces, tenemos personas en administración que lo que estamos haciendo es tratando de organizar gobierno local, comunidad y empresa, pero realmente ya no hay empresa, digamos, en la parte cercana, quienes conozcan la playa, y como para ver cómo hacemos para que cuando el problema es que cuando hacen una limpieza no coordinan con la comunidad. Entonces muchas veces van 400, 500 personas que van y limpian y dejan todo ahí tirado. Entonces básicamente lo que hacen es recolectar basura y dejarla como basura ordenada. Entonces nosotros lo que queremos es como desarrollar algún tipo de iniciativa para que la gente tenga que avisar que va a ir
y así entonces la municipalidad va y recoge y ya hay una coordinación, digamos, más entre ellos. Pero entonces eso es como la parte del desarrollo del trabajo comunal que hacen los estudiantes. Ok. Si quieres, la parte de comunicación, ahí yo me quedé un poquillo más bateado, porque yo en esto de comunicación ahí sí tiendo a fallar. Medios de comunicación nacionales y locales, nosotros emitimos comunicados de prensa cuando hacemos algunas cosas, con algunas limpiezas, cuando hacemos algún tipo de comentarios sobre proyectos de ley, cuando estamos haciendo incidencia local también con la parte de las municipalidades, lo que hacemos es como comunicar, y lo que es redes sociales, que básicamente es como Twitter, Instagram y Facebook. Ok. Vamos a ver, yo ahí no la veo, entonces voy a verle mi compu. Ok, esta es la matriz de influencia y dependencia que nosotros identificamos. Ahí nos costó un poquillo porque al final de cuentas había también un tema de percepción. Y vamos a ver, tratando de eliminar lo subjetivo, tuvimos un problema porque al final las personas que realmente conocían la fundación y lo que se ha venido desarrollando somos Eduardo y yo. Las otras dos compañeras, prácticamente son meses lo que tienen de colaborar con nosotros. Hasta ahora están liderando unos proyectos. Entonces, de ellas como que era como más de supuestos, ¿verdad? No tanto como de realidades como de supuestos. Nosotros identificamos que, digamos, los que tienen más peso en lo que nosotros hacemos definitivamente es los voluntarios y la comunidad, que es lo que le dan el peso a lo que es la parte del voluntariado, y además de eso las empresas afiliadas a lo que es el programa de Estrellas de Mar, porque es lo que nos genera, eso es un ingreso, eso nos genera a nosotros un ingreso que permite que la fundación salga a tablas. En la influencia, digamos, en la que nos genera a nosotros algún tipo de influencia, pero es bajo el impacto que podría llegarnos a tener, ya tenemos estos organismos y esta Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, porque si bien es cierto, nosotros tratamos de incidir en ellos, a veces es muy poco lo que podemos hacer. Entonces se identificó sí, porque como... me extraña ahí la Asamblea Legislativa, yo pensé que era como... Es que, vamos a ver, lo que ellos hacen nos influye mucho, porque nos influyen a todos, al final de cuentas son creación de ley, pero lo que nosotros podemos llegar a influir en ellos a veces es muy poco, es muy poco, que es la parte frustrante, digamos, de la parte de una fundación. Es que todavía una empresa privada con mucho poder adquisitivo y con proveedores muy dependientes a ellos, es más fácil hacia adelante decirle, bueno, de ahora en adelante yo como que usted certifique, pero es muy difícil a la Asamblea Legislativa nosotros decirle que les decimos, de ahora en adelante yo necesito que los proyectos de ley vayan con una tendencia más de equidad de género, más de ambiente, en temas transversales. Sí, pero Entonces, yo hubiese pensado que la Asamblea Legislativa, digamos, al menos podría estar en mediana influencia o poder formal tuyo, a pesar de que esté en baja dependencia. Ok, la parte de arriba dice. Digo sí, yo. es que ese fue digamos, la conversación que nosotros tuvimos y tal vez por eso fue que duramos tanto, porque al final también iba sobre lo que nosotros queríamos hacer, o sea, cómo materializamos nosotros los resultados de la incidencia política por proyectos de ley que presentaron diputados con la ayuda de nosotros o con las reuniones que tuvimos y no nos dieron pelota, como que es muy subjetivo. Ok. Ok, esa era la Seguimos. matriz. Sí, y en esta otra yo lo que hice fue juntar las últimas 3 diapositivas, porque realmente lo que identificamos fueron 2 grandes temas donde asociábamos los otros que estaban en alta y alta. Que era lo que es los recursos de financiamiento, que ahí básicamente vienen lo que son las empresas, y lo que es participación activa, que fue un título random que se nos ocurrió en ese momento, porque básicamente eso es lo que la fundación hoy es, o sea, lo que se dedica a la parte que nos genera ingresos y a la parte del voluntariado. Entonces, ahí nosotros empezando a ver lo que decía la herramienta, en la parte primera, identificamos vamos a ver las categorías donde lo pondríamos. El detalle es que como los objetivos no calzan, porque realmente no calzan, entonces uno podría decir que prácticamente todo está como en consolidación o tratando de ver cómo hacerlo, pero es que yo quise poner el primero como institucionalizado porque realmente la fundación ya hace eso y lo hace bastante bien y además se considera que es estratégico porque realmente es
la dependencia, digamos, que tiene hoy de la generación de los ingresos para la fundación, esa parte de lo que es la de financiamiento. Y luego la de la participación activa es un tema que está en consolidación porque ya hay algo y se está haciendo bastante bien, pero como que todavía se está tratando de crear, y por eso también se establece que está en desarrollo, porque lo que queremos hacer nosotros es como dejarlo un poco más bien delimitado, bien planteado, y qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los resultados de los procesos de limpieza de playa, porque como les decía al principio, nosotros al final de cuentas lo que no queremos es que se nos identifique como una organización de limpieza de playas, pero se nos van a conocer en las limpiezas de playas. Es como una contradicción, no sé, como algo particular, digamos, porque cuesta mucho, a diferencia de otras grandes organizaciones que cuentan con más recursos o que son más sujetos a obtener lo que es el fundraising, de que les sirve poner algún tipo de comunicación en otros lugares. Hoy básicamente los recursos de nosotros son muy, muy limitados. Y luego lo que Julián, es... una cosita, pero es que no entiendo aquí. Por ejemplo, entonces, de todos estos temas, Ajá. ¿verdad? Digo, de todos estos stakeholders, Sí, hicieron identificación de temas y solo salieron 2. Sí, porque lo que hicimos fue priorizarlo en función de los que están a la derecha arriba en poder formal, en empresas afiliadas y en voluntario, en comunidad. Ok, estos de aquí, exacto, de sí. estos de aquí, entonces salieron estos 2 temas. Sí, porque eso es lo que hoy nos genera a nosotros más impacto y lo que se lleva la mayoría del tiempo de lo ¿Y que nosotros estamos desarrollando. dónde sé la madurez del tema? En las flechitas, digamos, que yo puse ahí a la derecha, ves que dice institucionalizada y en consolidación. Ok, sí, pero esto es La categoría donde la la metimos. respuesta organizacional al tema, ¿verdad? Ajá. O sea, cómo está la organización de cara a esos, pero digamos, falta la matriz donde yo agarré el tema y dije si estará latente, ¿verdad? Emergente, etcétera. Es que nosotros lo que hicimos fue, digamos, no sé si entonces fue que utilicé mal la herramienta, porque cuando yo vi la presentación, la guía taller de identificación, nosotros lo que empezamos a ver era en cuál cuadrante. Recordar que tenemos que hacer la matriz de influencia y dependencia, una tabla de madurez de los temas, y la otra tabla era el cruce de la madurez del tema con la respuesta organizacional, que es esto que me estás diciendo. Ajá. Y después, como el FODA de cada tema, ¿verdad? Que tenemos positivo y negativo. Sí, que ahí puse el más y el menos como para decirlo oral. Okay, sí, pero entonces lo que faltó fue evidenciar más, digamos, lo de la matriz, cómo quedaba. Sí, tiene que venir en el formato que se había establecido. Es que como sacamos solamente 2 temas y yo vi, digamos, que al final lo que pedían era como 4 y no nos daba, entonces la acomodé así, pero sí, obviamente está mal hecho. Ok, para que lo... Y entre, no, pero falta lo bueno y lo malo de cada una. Ok. Ok, digamos, en la parte buenas y malas, en la parte de lo que son los recursos de financiamiento, a nosotros ahora nos ha servido mucho que en la parte de incidencia hemos participado, por ejemplo, la semana pasada participamos en lo que fue, en la organización del Foro de Juventud para la Precop. Entonces eso nos posicionó bastante y nos permitió, digamos, que la gente nos viera conocer, digamos, como una fundación, como una organización, digamos, que ya ve temas más técnicos, no solamente como de limpiezas. Entonces eso en algún momento, cuando nosotros vayamos a plantear proyectos y busquemos lo que son recursos de donación, bueno, nos va a servir bastante porque ya tenemos un respaldo. En la parte negativa, obviamente lo que nos perjudica a nosotros como organización es no tener la permanencia de alguien sentado en una oficina a tiempo completo, que a veces para la donación eso se pide y se pide mucho. En la parte de la participación, lo que es la parte positiva es que ya realmente incluso hicimos un manual de qué hacer, qué sí se hace, qué no se hace y en qué condiciones no deberíamos de hacerlo. Alguien tiene que llegar al día anterior a ver cuándo son las condiciones, porque a veces llueve mucho, a veces hay mucho lagarto, entonces tampoco se puede hacer. Entonces lo tenemos bastante identificado y mapeado. Y en la parte negativa es más que todo a nivel externo, porque muchas veces nos pasa de que cuando llegamos, el espacio que nosotros ya tenemos, tal vez otra organización lo agarró y la comunidad a veces como es muy sensible para el tema de la donación, y el primero que llegue y me dé algo ahí puede acomodarse.
y también con el tema de la municipalidad, porque una vez nos pasó de que nosotros nos organizamos, les comunicábamos que íbamos, dijimos que se iba a ir y dejamos las cosas ahí porque nos dijeron, nosotros normalmente las hacemos domingo, nosotros llegamos lunes a recogerlas y yo fui la semana siguiente a ver cómo estaba, a ver si la habían recogido y todavía estaban las cosas ahí. Entonces eso le daña la imagen de la fundación porque incluso la misma comunidad se queja porque dicen, vienen y recogen, se van y se sienten bien consigo mismos, pero nos dejan a nosotros aquí la basura. Eso es, Ok. profe. Tal vez, Julián, te recomiendo si mañana me puedes mandar de nuevo esto, Ujú. pero montámelo en el formato que había pedido, porque para el trabajo final es muy importante que cumplas ese Ok, requisito. voy a pasarlo ahí el formato de la matriz, es eso, sí. Igual, que esté, igual como te dije, igual en el chat estaba el formato de presentación, los mínimos que había que montar. Entonces, a pesar de que sean 2 temas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, pero eso fue fallo mío, porque igual yo me monté en ella, lo que pasa es que cuando yo vi que eran, yo dije, mejor lo monte en la última Revisate a ver diapositiva, pero si, sí está súper mal. revisate a ver si en el taller salieron más temas y puedes desarrollar los 4 Ok, que se pedían, pero bueno, para que lo revises. ok, Bueno, perfecto. Muchas gracias. listo, profe. Ok. Bueno, entonces, para iniciar la tabla, perdón, la presentación, vamos a, recuerden que estábamos por la fase 2 del, del, de la estrategia del relacionamiento estratégico con stakeholders y vamos por la parte de factores claves que podemos tomar en cuenta a la hora de perfilar los stakeholders, ¿verdad? O sea, cuando uno quiere relacionarse ya y establecer ya esta etapa de relacionamiento con stakeholders, uno tiene primero que investigar, calificar, recoger información de cara con quién yo me voy a relacionar, ¿verdad? Dependiendo del tema que yo haya identificado en común con ese stakeholder en específico. Entonces, aquí en esta tablita hacemos un repaso de qué factores pueden ser claves para esa identificación. Uno es las expectativas de los stakeholders, ¿verdad? Que eso es muy importante. La idea es que cuando nos relacionamos con ellos, tratemos de clarificar tanto la opinión general que tienen los stakeholders sobre el tema en particular que yo quiero tratar con ellos, pero sobre todo cuáles son aquellas expectativas en función de la relación que tenemos con, o que tienen con uno. Por ejemplo, o sea, que si uno se va a relacionar con alguien, obviamente yo quiero saber qué opina acerca de ese tema, pero sobre todo quiero saber qué esperan ellos que yo haga con ese tema desde su punto de vista. Esto es muy importante porque evidentemente van a marcar el nivel a lo que yo me voy a enfrentar después. Puede ser que haya stakeholder que evidentemente tienen unas expectativas muy altas de cara al relacionamiento con la empresa, con la organización, y eso nos permite de una vez diseñar qué contenidos o qué respuestas le vamos a dar a partir de ese diálogo, de esa comunicación. El otro factor es el conocimiento que tiene del tema, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayamos a tocar o que esto stakeholder sea, a veces hay stakeholders que evidentemente saben más que uno sobre el tema. Y por eso es importante tener claro que nos conviene mucho, sobre todo, aprender de ellos. Si nosotros vamos a desarrollar un proyecto en alianza estratégica, ¿verdad? Con otra empresa del sector o con una ONG, etcétera, es posible que tengamos claro que nosotros no somos expertos en el tema y más bien nos estamos acercando a ellos, a relacionarnos con ellos porque ellos nos van a dar esa expertise que necesitamos en el proyecto, ¿verdad? El otro tema también para tomar en cuenta y perfilar un stakeholder tiene que ver con qué legitimidad tiene ese representante del stakeholder, ¿verdad? Tener claro a quién representa cada representante, ¿verdad? Si ese representante fue electo por ellos, ¿verdad? Si es alguien de una cámara, de un municipio, ¿verdad? Una autoridad.
o si él tiene esa legitimidad que representa el sector porque cuenta con el apoyo del sector o por sus propios conocimientos, que es un experto. Perdón, el otro factor es la voluntad de participar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta si yo me voy a relacionar con un grupo o con un representante, si él tiene voluntad de hacerlo. Uno no puede obligar a nadie, ¿verdad? Si no tiene voluntad, hay que investigar cuáles son las razones para ver si uno puede hacerlo cambiar de opinión, incorporarlo, dependiendo del tipo de proyecto o tema que yo tenga que resolver. A veces sí o sí yo tengo que convencer a alguien de participar porque justo es el stakeholder clave. Pero a pesar de todo, y si no es un stakeholder indispensable, todos tienen derecho a abstenerse de participar, ¿verdad? A veces pasa mucho, me ha pasado a mí bueno, yo obviamente por trabajar en una empresa de construcción, uno de mis stakeholders elementales son la comunidad, y dentro de la comunidad a veces nos enfrentamos con líderes comunales que definitivamente por temas ideológicos o por alguna cosa que haya pasado relacionada con la empresa, él simplemente está divorciado y él no quiere saber nada de nosotros, etcétera. Nadie puede obligar a ese líder comunal a participar. Entonces, bueno, uno comienza a trabajar con otros y de cierta forma establece precedentes a través de acciones concretas que de repente a él le llegue la información y pueda hacer que vaya cambiando de opinión, pero evidentemente no podemos obligar a nadie a participar. También este tipo de voluntad puede ser mermada por alguna condición legal, ¿verdad? Que uno quisiera hacer un proyecto específico con una ONG o con una institución pública y hay algún requerimiento legal que no puede cumplir y esto vaya a traer al traste el relacionamiento. Eso también hay que tenerlo claro y tenerlo mapeado. El otro factor son los posibles impactos negativos o positivos del representante. Entonces, la idea es tener claro los posibles efectos del stakeholder para su negocio, ¿verdad? ¿Cómo puede contribuir al negocio este stakeholder y cómo lo obstaculiza? Esto es muy importante y bueno, con el ejercicio que hemos hecho del taller de identificación de stakeholder y de priorización, nosotros pudimos de alguna manera a la hora de definir temas, identificarlos claramente. Entonces es muy importante hacer un análisis, si yo ya me voy a relacionar con ese stakeholder, de cuáles son los temas relevantes, ¿verdad? Aquellos temas materiales que tengo en común con él y son los temas que yo voy a tratar con él, ¿verdad? A veces el relacionamiento es muy incipiente, en donde yo simplemente estoy acercándome para valorar un tema. Ahora vamos a ver un poquito de cuáles son los escenarios en los que uno se relaciona con un stakeholder. A veces es un proyecto específico que yo quiero desarrollar y necesito relacionarme con esos stakeholders, pero hay que tener ese análisis de impactos positivos y negativos, ¿verdad? Esa pequeña materialidad clara de en qué yo afecto o él me afecta a mí, ¿verdad? El otro es el contexto cultural, ¿verdad? Hay que considerar el idioma, las costumbres sociales, temas de género, y en ocasiones es conveniente acercarse con una persona familiarizada con dicha cultura. Yo he tenido experiencias de relacionamiento con grupos indígenas y creo que es de las cosas más delicadas que existen por todo el contexto cultural particular que tienen ellos, que a veces le dificulta a uno el relacionamiento. La verdad, yo tengo 10 años de trabajar en construcción y a partir de eso es que he tenido estas experiencias. Y esto, bueno, a mí cuando me dicen que se va a construir algo en zonas indígenas, o sea, hay que tener extremo cuidado absolutamente con todo, con quién habla uno de primero, cómo le habla, cómo negocia, ¿verdad? Uno no puede brincarse al cacique, eso es como pecado mortal. No puede negar o someter la visión de uno a las culturas y
hay todo también un régimen legal global que protege a las culturas, ¿verdad? Y todo lo que para ellos es sumamente importante. Y en estos casos siempre es conveniente tener a alguien especializado en esa cultura que a uno lo instruye, porque es muy fácil meter las patas, ¿verdad? Uno a veces con la mejor de las intenciones puede simplemente no tiene idea de lo que puede ser para ellos. Ahora me estaba pasando, nosotros estamos construyendo el puente binacional Costa Rica-Panamá en la frontera por Zigzaola y ahí existía un puente ferroviario muy antiguo, casi de 100 años creo, y estamos haciendo un puente nuevo, ¿verdad? Que va a conectar ambos países. Ese puente, no sé si ustedes lo conocen, pero es un puente ridículamente pequeño, ¿verdad? Solo tiene un carril para allá, un carril para acá, y la gente camina, es un desastre. Entonces vamos a hacer ahora uno normal, ¿verdad? Ya un tamaño apropiado, y justo debajo del puente, una comunidad indígena de mujeres lava la ropa, ¿verdad? Lava la ropa y se bañan ellos. Entonces ustedes no se pueden imaginar lo delicado que ha sido correrlos momentáneamente, ¿verdad? Temporalmente del lugar, ¿verdad? O sea, para ellos era todo un tema cultural de toda la vida, de que ellos bañan a sus hijos ahí, los hombres también llegan y se bañan y ellos lavan la ropa. Bueno, fue una intervención como de 6 meses con alguien que nos ayudó para poder hacerlo de buena manera y que no vaya a significar para ellos eh, algo agresivo, ¿verdad? Es un tema muy delicado y hay que tomarlo en cuenta con pinzas, ¿verdad? Yo digo. Igual, evidentemente, dependiendo del proyecto que yo estoy haciendo, yo tengo que tomar en cuenta, yo digo que el respeto, ¿verdad? Igual, si uno va a hacer un proyecto de inclusión de personas con discapacidad, uno tiene que estar claro de la realidad de las poblaciones específicas con las que yo voy a tratar. También es muy importante tener claro como un factor la escala geográfica de las operaciones, ¿verdad? Eh, entonces hay que tener claro, si yo voy a tratar un tema que es global, evidentemente voy a buscar un stakeholder que tenga incidencia global. O si voy a tratar un tema local, lo mismo al revés, ¿verdad? O sea, yo voy a tratar un tema en una localidad, yo voy a ir a buscar o una ONG que maneje, que tenga alcance local y no me voy a ir a uno nacional, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la escala geográfica en la que opera o está dispuesto a operar un representante debe coincidir con los planes y objetivos de la relación. Eso significa que si yo voy a hacer un proyecto que va a tener alcance nacional, en el sector educativo, por ejemplo, entonces es posible que yo busque una organización que me apoye o en alianza o lo que yo vaya a querer establecer, pero buscando ese mismo rango de alcance. A veces una sola organización no lo puede dar, pero varias organizaciones sí. O delimitar muy bien para que tener un interlocutor válido, ¿verdad? O sea, que ese relacionamiento a mí realmente me vaya a ayudar a conseguir los objetivos y metas que yo me establecí. El otro factor, el último, es la capacidad de relación de los stakeholders, ¿verdad? Los stakeholders son un recurso muy escaso y el tratamiento debe ser muy respetuoso del tiempo que tienen y de la dedicación que le pueden dar al proyecto. Algunas organizaciones pequeñitas tienen muchas limitaciones financieras y de recursos y a veces a uno se le olvidan esas cosas y uno hace reuniones y reuniones y reuniones, por ejemplo, y no toma en cuenta que esa persona no está a tiempo completo en la organización o es una persona que, ¿verdad? Si es un voluntario que va a tener restricciones. Eso es muy importante, conocerlo de previo para poder yo definir qué recursos él puede aportar al relacionamiento y tenerlo yo claro, ¿verdad? Para facilitar que se dé. Porque recuerden que al final de cuentas nosotros lo que queremos es alcanzar los objetivos y metas que nos planteamos. Y si de el alcanzar esas metas depende de la relación o de la construcción de esos objetivos de manera colectiva con mis stakeholders, es muy importante, evidentemente en la estrategia, tomar en cuenta las limitaciones de recursos, a veces son hasta financieros, ¿verdad? Que va a tener una organización. Ok, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, una compañía de productos de consumo
que utiliza estas pautas para decidir si la relación con stakeholder es adecuada. Entonces, ellos convocan a los stakeholders si se cumplen algunas de estas condiciones. Uno, si la empresa está enfrentando un tema fundamental. Aquí temas fundamental evidentemente se refiere si es un tema material que yo ya tenga mapeado mi matriz de materialidad, ¿verdad? Y que yo sepa que ese es un tema sensible para la organización. Si existe suficiente superposición entre objetivos y las inquietudes de la empresa y los stakeholders. O sea, si evidentemente lo que le está inquietando a esos stakeholders tiene que ver con los objetivos que yo tengo planteados y los tienen planteados los otros, es evidente que hay que sentarse a dialogar y a construir cosas juntos. Si preocupa el impacto de una meta o una estrategia de la empresa, si uno sabe que a uno le están imponiendo una meta o hay una nueva estrategia de la empresa, que es súper buena idea, pero que evidentemente ese proyecto va a tener un impacto particular en un grupo de stakeholder, hay que convocar a ese stakeholder, ¿verdad? Si es necesario mejorar el conocimiento de la compañía sobre un tema en particular, aquí es mucho cuando nosotros estamos convocando stakeholders para que más bien vengan y nos apoyen en el conocimiento especializado que tienen, o porque ellos evidentemente ya lo han hecho, o porque es algo en lo que nosotros queremos incursionar y ese grupo, esa persona sabe mucho sobre el tema, ¿verdad? Y también si existe una oportunidad de moldear las metas y estrategias de la empresa. Aquí evidentemente estamos en un nivel de relacionamiento un poquito más sofisticado y nosotros queremos escuchar cuáles son esas expectativas o esa experiencia de esos stakeholders que queremos nutrir nuestras propias metas y estrategias. También si la compañía tiene que desarrollar más opciones para una acción planificada, ¿verdad? Si estamos, o sea, si aún no está maduro ese proyecto, ¿verdad? Y queremos aterrizar el plan de acción en particular con algunas cosas, bueno, uno va y busca stakeholder y consulta. O no se han tomado aún todas las decisiones relacionadas con un tema, ¿verdad? Y ahí al parecer puede ser que haya dudas y queremos realmente consultar para tomar decisiones ya finales. Aquí dice que no convocaron stakeholders si la empresa está poco o nada comprometida con el abordaje de un tema. O sea, ¿para qué vamos a ir a dialogar, buscar qué expectativas tiene un stakeholder con respecto a un tema que nosotros de por sí ya sabemos que no nos vamos a comprometer? Esto a pesar de que, ¿sí? Perdón, es Carolina, ¿cómo está? Hola. Una consulta en ese tema específico, porque yo entiendo, digamos, que si uno hizo todo el proceso de materialidad, digamos, como debería de hacerse, sabe cuáles son como las áreas o los temas, digamos, en los que uno está comprometido. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no se ha hecho ese proceso y más bien, digamos, es para ese stakeholder, es algo material, es algo muy importante y la compañía, digamos, simplemente no ha mapeado o no lo tenía como pensado? Ok, eso pasa mucho, Caro, ¿verdad? O sea que, porque seamos realistas, o sea, ¿cuántas empresas tienen su matriz de materialidad, verdad? O sea, en realidad son las menos o las más sofisticadas, o las que en realidad están trabajando el tema de sostenibilidad. Ahorita nos estamos adelantando, pero ahorita vamos a ver que muchas veces el tema llega a la mesa de la empresa a través de una queja, de un problema legal, etcétera, ¿verdad? Y eso no quita que yo vaya o no vaya a convocar al stakeholder, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cuando la empresa está dispuesta a relacionarse con ese stakeholder, porque si yo ese tema no lo tengo mapeado y pienso que no lo voy a abordar adecuadamente, bueno, voy a utilizar mecanismos de relacionarme con ese stakeholder posiblemente muy formales y no a través del diálogo directo o, ¿verdad? O convocarlo, o sea, que yo haga una acción de decirle, venga, hablemos sobre el tema. A veces las empresas simplemente se van a limitar a lo legal, ¿verdad? O a lo formal.
Y entonces va a decir, bueno, ese tema yo me voy a ir a la legalidad y decir si ese tema yo tengo que atenderlo o no tengo que atender. O sea, ahí ni siquiera estoy escuchando las expectativas de las partes interesadas. Pero evidentemente ese abordaje no es el estratégico. Recuerden que este curso habla sobre relacionamiento estratégico con stakeholder, pero la gran mayoría de las veces yo tengo un relacionamiento con stakeholder no estratégico. ¿Me explico, Caro? O sea que ese es lo que vos estás diciendo, o sea, no tengo el tema mapeado, eh, sé que anda por ahí, puede ser un tema latente que yo he oído o es emergente, pero yo simplemente no lo estoy incorporando. Pero el stakeholder me está diciendo, vea, ese es un tema importante para mí y tiene y me está diciendo que yo lo maneje. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay un conflicto aunque el tema no sea malo, ¿verdad? Porque puede ser que una organización, se me ocurre, yo soy una empresa que, no sé, que soy una tienda de departamentos y hay una organización que me está diciendo a mí que sería un buen negocio que yo recicle y que ese reciclaje lo convierta en otro producto, por ejemplo. Pero yo ese tema no lo tengo ni pensado ni nada, entonces puede ser que yo no le preste atención a una oportunidad estratégica porque yo simplemente no me interesa el tema. ¿Me explico, Caro? ¿Me lograste entender? Sí, sí, o sea, era, digamos, yo entiendo que aquí muchas veces estamos viendo el ideal de El cómo, ideal, exacto, sí. pero sí me surgía esa duda de que hay muchas veces, como usted dice, por ejemplo, y algo pasa y casi que se vuelve a apagar un incendio en vez de verlo, digamos, desde un plano estratégico donde yo lo puedo ir hasta inclusive ligando con temas materiales. Exacto, pero Caro, y es lo que pasa todo el tiempo, a mí es que me frustra porque pasa muchísimo, o sea, pueden pasar años que una empresa atiende, digamos, como reclamo algo constantemente. O sea, y es evidente que hay un reclamo específico sobre un tema en particular que yo no lo estoy atendiendo de manera estratégica. Y simplemente se lo mando al abogado, se lo mando no sé qué, y así lo trata porque no lo quiere abordar. Esa es la gran diferencia de una empresa que tenga un mapeo, que tenga una matriz de materialidad, en donde ya identificó en un análisis exhaustivo que ese tema no es que me va a salir, ¿verdad? Como el bombillo rojo siempre, y yo simplemente me hago los locos y lo voy atendiendo, bien o mal, no sabemos, ¿verdad? Sino que yo voy a tratar ese tema con toda la responsabilidad del mundo, ¿verdad? Y esto es mucho lo que pasa siempre, ¿verdad? Y aquí es donde uno podría decir, por ejemplo, esto que estoy leyendo, de que una empresa está poco o nada comprometida con el abordaje de un tema, ay, lamentablemente es de lo más común, aunque el tema esté consolidado, ¿verdad? Aunque el tema esté institucionalizado, ¿verdad? Un claro ejemplo de eso es la legislación que se está tratando de hacer sobre la eliminación de plástico de un solo uso, ¿verdad? O sea, puede ser que haya un montón de empresas que producen esos productos de plástico que no estén abordando el tema de manera apropiada, ¿verdad? Y porque se resisten. Pero bueno, ese es un tema radical, o sea, eso es cuestión de tiempo legal a que ellos tengan que abordarlo. Pero si una empresa ya mapeó, por ejemplo, desde el año pasado, que se estaba haciendo lobby sobre ese proyecto de ley y ya está pensando en nuevas tecnologías o en cómo cambiar su producción o crear nuevos productos, ese sí está abordando el tema apropiadamente, anticipándose a lo que va a significar para él un riesgo de sostenibilidad. Y ya se habrá relacionado con públicos de interés que de repente no tenía mapeado, empresas, no sé, diseñadores innovadores o nueva tecnología, o etcétera, que le pueden hacer cambiar, ¿verdad? Y enfrentar ese nuevo reto a nivel de negocio. Pero más o menos como por ahí es eso, ¿verdad? Ahora creo que lo vamos a ver en una tablita que viene en la presentación donde vemos diferentes escenarios de relación. El otro
La otra pauta por el cual esta empresa pone de ejemplo que no convoca a un stakeholder es si la empresa ya ha tomado las decisiones claves en relación a un tema y ya tomó la decisión y no piensa consultarlo con nadie, ¿verdad? Cuando no hay tiempo suficiente para convocar a un stakeholder, ¿verdad? Este tipo de cosas es muy importante. Uno no puede hacer las cosas a la carrera porque lamentablemente los relacionamientos tienen que ser planificados y con inversión de tiempo y recursos. La otra pauta es si la gestión del tema constituye un objetivo de relativamente corto plazo del negocio. Si yo voy a hacer algo que va a ser como temporal y no necesariamente va a causar mucho impacto o dentro de la estrategia está más bien hacerlo rápido para pasar la página, es posible que no sea conveniente de convocar a los stakeholders, ¿verdad? Cuando la principal preocupación de la empresa consiste en mitigar riesgos, ¿verdad? Aquí, evidentemente, si estamos hablando de impactos serios, o que simplemente lo que estamos haciendo es tratando de mitigar un impacto que ocasionamos a través de un proceso que yo ya tengo establecido, ¿verdad? Para la organización, no lo voy a hacer. Le pongo un ejemplo que me pega a mí mucho, que es, bueno, mi impacto material, no sé si se los he dicho antes, mi impacto material más alto es el consumo de minerales, ¿verdad? A través de nosotros que usamos productos de la tierra, ¿verdad? Para hacer productos como el asfalto, el concreto, etcétera. O sea, ¿para qué yo voy a convocar a los grupos de interés para hablar sobre el consumo de minerales cuando yo simplemente lo único que puedo hacer es tener un buen sistema de gestión ambiental para mitigar el impacto de un impacto casi irreversible, ¿verdad? O sea, no tiene sentido porque es como ponerme la soga al cuello. A no ser que yo, por ejemplo, con ese tema en particular, vaya a convocar a la comunidad para explicarles por ejemplo, las medidas ambientales que yo mantengo en operación para cuidar o mitigar esos impactos, ¿verdad? O sea, si yo en particular me interesa que conozcan el sistema de gestión ambiental, etcétera, eso sí, pero si yo ese impacto no es irreversible, no hay un tema sensible con eso, yo no voy a convocar a los stakeholders. El otro es si la empresa busca adhesión a través de la defensa de una causa y una persuasión, y esto es uno de los más comunes errores de una empresa. O sea, que yo convoco a mis stakeholders para defenderme, ¿verdad? Esto es como suicida, ¿verdad? O sea, si yo estoy, sobre todo esto pasa cuando enfrentamos una crisis. Bueno, en el sector mío esto es muy dado, y entonces dicen, no, convoquen a la comunidad para explicarles las razones por las cuales nosotros provocamos voladuras y se les mueve toda la casa, etcétera, ¿verdad? Esto puede ser un grave error. Lo adecuado es que si yo cumplo la ley, estoy absolutamente segura de que mi sistema funciona y todo el protocolo de hacer ese proceso productivo es el adecuado, yo no voy a convocar a toda la comunidad, al montón de stakeholders. Puede ser que yo necesariamente nada más tenga que atender a aquellas personas que específicamente han puesto algún reclamo o, ¿verdad? Este tipo de cosas a veces, si no hay, o sea, si no hay puntos en común, y lo mejor es no hacer cosas muy masivas o públicas, sino atender casos específicamente y posiblemente a través ya de mecanismos formales y no a través de un relacionamiento en frío, ¿verdad? Voy a ver el chat porque tengo aquí un chatcito. A veces algunas organizaciones, dice Julián, provocan cuando ya se tomaron las decisiones tratando de validar una decisión unilateral. Sí, eso lo que hace es frustrar al otro stakeholder, ¿verdad? Porque cuando vos vas a convocar a un stakeholder simplemente para, ojalá si el tema es delicado, lo que vas a provocar es más bien mayor resistencia o puede aumentar la oposición al tema. Aquí vamos a hablar un poquito de los márgenes de maniobra, ¿verdad? ¿Qué es un margen de maniobra? Bueno, es saber qué límite tengo yo para relacionarme, negociar, etcétera, ¿verdad?
Entonces, aquí hay que tomar en cuenta el analizar los resultados posibles de la relación con los stakeholders, las consecuencias de no relacionarme, ¿verdad? O sea, comenzar a tener muy claros cuáles son aquellos réditos que me va a dar a mí el relacionamiento. O sea, que uno comienza a pensar, bueno, sobre ese tema que yo tengo que atender, cuáles son los aspectos positivos y negativos de embarcarme en el relacionamiento, ¿verdad? Analizar un poco cuáles son los escenarios, los mejores escenarios y los peores escenarios para yo poder definir qué margen de maniobra tengo yo para abordar ese tema con esos stakeholders, ¿verdad? Luego investigue los recursos que podrían estar disponibles para llevar a cabo el relacionamiento. Esto es supremamente importante. A veces, yo se lo digo por experiencia propia, a mí me ha pasado, me han mandado ahí a la, ¿verdad? La línea de batalla a relacionarme en frío sin tener claro cuáles son los recursos que la organización está dispuesta a invertir. Se devuelve uno con las expectativas, ¿verdad? Con la lista al niño, las expectativas, siempre uno siendo claro de que es un tema que lo vamos a analizar a lo interno de la organización, y después me dan, así como la caricatura, el plop, no hay plata, no hay recursos, ve a ver, ¿verdad? Entonces fue como lo peor del mundo, porque evidentemente cualquier vez que uno va a relacionarse con un stakeholder, y si yo lo voy a convocar, estoy generando una expectativa. Si yo hablo muy bonito de que el proyecto aquí, no sé qué, no sé cuánto, bueno, uno espera que uno tenga algo que ofrecer. O sea, yo no puedo ir sin nada en la mesa. Y no estoy hablando de recursos financieros, dinero, ¿verdad? Pueden ser recurso humano o dentro de la capacidad instalada que tiene la organización, pero hay que tener mapeado con qué cuento yo. Así sepa yo que no tengo dinero, ¿verdad? Un presupuesto específico para desarrollar ese proyecto. Bueno, es bueno tenerlo claro desde el principio para yo tener mi margen de maniobra. A mí me pasa muchas veces, y a pesar de que Beco es una empresa muy grande, no necesariamente los presupuestos para esto son igual de grandes, ¿verdad? Lamentablemente. Pero yo juego mucho con lo que tengo, ¿verdad? Y eso antes la empresa no lo veía, ¿verdad? O sea, yo tengo maquinaria, entonces yo puedo usar la maquinaria para hacer un proyecto comunal y no necesariamente estoy sacando recursos nuevos, sino es algo de coordinación interna que yo puedo ofrecer eso. O que puedo ofrecer, bueno, los programas de voluntariado son un buen mecanismo de contar con recursos para poder desarrollar proyectos y no necesariamente significa algo presupuestario, ¿verdad? Pero también si yo tengo voluntariado profesional o tengo ingenieros, tengo, ¿verdad? Que ese tipo de recursos funcionan, así como los recursos de las alianzas. Si yo tengo un convenio o tengo una APP, etcétera, eso es muy bueno tenerlo mapeado a la hora de que yo quiero relacionarme y poner en la mesa para saber cómo negocio. El otro tema es analizar los objetivos del negocio en función de esos temas. O sea, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que si esa relación que yo necesito establecer atiende un tema de un objetivo estratégico de negocio, eso ya es otra categoría, ¿verdad? Entonces, llegue a un acuerdo con todas las personas o departamentos en relación con los posibles márgenes de maniobra de la empresa respecto a ese tema. O sea, si ese tema es un objetivo estratégico de la organización que yo quiero cumplir y el cumplimiento de ese objetivo depende de un buen relacionamiento con ciertos stakeholders, es evidente que yo tengo que tener claro, ¿verdad? Porque recordemos que el relacionamiento no es que lo hace una sola persona, ¿verdad? Todos los departamentos se relacionan con stakeholders. Entonces, puede ser que estemos hablando aquí del desarrollo de una nueva línea de producto, ¿verdad? Evidentemente, las inversiones van a ser distintas y los departamentos tienen que tener claro eso. Hay departamentos que de manera orgánica lo tienen, todos los de mercadeo, todo lo que es la parte comercial tiene muy claro, por ejemplo, los presupuestos destinados para ese tipo de relacionamiento, o los departamentos de diseño de productos o de servicios también tienen muy claro los recursos que necesitan y las stakeholders con los que tienen que relacionarse para poder cumplir esos objetivos estratégicos del negocio. Bueno, aquí terminamos entonces ya
yo creo que con el taller que hicimos todos de identificación, priorización de temas y todo, abordamos la primera etapa, que es el pensar, que para mí es supremamente importante, porque si usted hace mal ese proceso, el resto del proceso tampoco va a funcionar. Esto que acabamos de terminar, hablamos sobre cómo planificar ese relacionamiento, y ahora vamos a entrar en este tercer capítulo, que es el de fortalecer. Nosotros en el taller también abordamos un poco con los aspectos positivos y negativos de esos 4 temas que identificamos. Llegamos prácticamente a este punto, porque ahí analizamos qué capacidad tenía la organización de cara a esos temas estratégicos que habíamos identificado y alineado con diferentes stakeholders, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces, en esta etapa, el objetivo de esta etapa consiste en asegurar que la empresa y sus stakeholders tengan los sistemas y habilidades organizacionales necesarias para participar exitosamente en una relación productiva. Y también analiza cómo superar las barreras que puedan obstaculizar ese relacionamiento. Entonces, en esta etapa, lo que buscamos es fortalecer las capacidades de relacionamiento que vaya a tener la organización, y aborda el fortalecer la capacidad de respuesta a la organización, ¿verdad? Que a veces eso no lo tiene la organización. Hay temas persistentes y que persisten y que persisten, pero cada vez que ese tema se presenta, lo aborda diferentes departamentos. A donde llame, ahí se le atenderá. O se lo tiran la pelota de un departamento a otro. Al final esos temas que, o sea, nos pegan en la cara constantemente, y a veces es bien atendido, a veces es mal atendido, de repente es porque en la estructura de la organización no se ha establecido, evidentemente, un plan de relacionamiento y un procedimiento para atender ese tema en particular, con su estricto procedimiento de quién es la persona apropiada para atender ese tema, etcétera, ¿verdad? El otro factor es considerar las limitaciones de recursos y los requerimientos de cada stakeholder, ¿verdad? Eso hay que analizarlo. Fortalecer las habilidades de las personas necesarias que vamos a tener identificadas en la organización para atender el tema específico. Y la idea es lograr que la compañía, los stakeholders y las personas involucradas están listas para el proceso de relacionamiento. Esto es muy importante porque a veces uno se empatina con la idea del relacionamiento, tiene un mapa, pero cuando uno elabora el mapa, identifica los temas, digamos, en el nivel en que estamos nosotros, uno tiene de verdad que hacer la vista hacia adentro y decir, nosotros estamos preparados realmente para abordar este tema, pero abordarlo estratégicamente. Eso es importante hacerse la pregunta. Ok, entonces, aquí vamos a analizar un poco los factores claves para responder a diferentes temas, como los siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, el compromiso a la alta dirección. Eso es supremamente importante. Yo sé que a través de toda la maestría a uno le han dicho 400,000 veces que sin el compromiso a la alta dirección el tema de sostenibilidad no es sostenible en la organización. Y se insiste tanto en esto porque es realmente cierto. Y a mí particularmente, y yo creo que todos los que trabajamos en esto, siempre como que somos abanderados de algunos temas en particular y queremos meterlo así como a la fuerza en la organización, y encontramos 1000 formas de ver cómo nos metemos en él, pero hasta que uno tiene la bendición papal desde arriba, uno realmente se da cuenta que las cosas fluyen. Y no significa que uno no pueda empezar a hacer un proyecto hasta no tener la bendición papal, ¿verdad? Yo sé que es lo ideal, pero a mí particularmente en muchos proyectos que yo desarrollo en una compañía he tenido que ser así como la más necia del mundo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto piloto de perspectiva de género en el proyecto de garantías sociales que estamos construyendo ahí en Zapote. Y ustedes no saben lo difícil que fue al principio, ¿verdad? Todo el mundo me decía que no es prioritario, etcétera, etcétera. Pero hasta que tuve así como la bendición del vicepresidente, entonces ya todo fluye, ¿verdad? Pero lograr llegar hasta ahí, uno utiliza un montón de métodos de relacionamiento para lograr que a uno lo visualicen.
pero evidentemente es muy importante conseguir eso para poder desarrollar un proyecto de manera adecuada. Recuerden que el relacionamiento lo podemos hacer atendiendo temas críticos, pero también para el desarrollo de proyectos, ¿verdad? Porque los temas materiales son temas del negocio sustanciales. Entonces, bueno, aquí dice que la dirección es consciente del tema, ¿verdad? Que tenemos los recursos necesarios y los vínculos entre los objetivos y la estrategia del negocio, así como de las oportunidades y los riesgos de la relación. O sea, aquí es tener mapeado absolutamente de que ese tema es fundamental y que contamos con el compromiso de la gerencia. Lo otro es tener claro las políticas o procesos acordados respecto al tema, ¿verdad? En esta primera parte que hablé sobre el compromiso de la alta dirección, es como la matriz de materialidad, ¿verdad? Eso se refleja mucho ahí. Y aquí en las políticas es tener como la estrategia de sostenibilidad, o una política de responsabilidad social, o una política de relacionamiento, o cualquier política, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces, políticas desarrolladas a través del diálogo entre los responsables de la implementación, ¿verdad? Los diferentes departamentos, los que reciben su influencia, pueden ser stakeholders internos o externos, y los encargados de asignar recursos para su implementación, ¿verdad? El siguiente factor son actividades actuales de relación en referencia con el tema, ¿verdad? Tener claras actividades de relacionamiento alineadas con los procedimientos y gestión que definen la dirección de la empresa. Aquí esto se puede explicar mucho si ya eso está como integrado a través de procesos o procedimientos escritos o no escritos en la práctica de la organización. Indicadores de desempeño referidos al tema, ¿verdad? Estamos hablando como en el mundo ideal, que también tengamos indicadores, mediciones y objetivos de desempeño acordados específicamente relacionados con ese tipo de relacionamiento que vamos a hacer con ese stakeholder, ¿verdad? O sea, tener claro qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a medir, etcétera. También la responsabilidad de competencias internas para abordar el tema. El personal involucrado tiene habilidades necesarias, las características personales y las competencias para relacionarse con los stakeholders y tratar el tema, ¿verdad? Que eso lo tengamos organizado, y el personal capacitado, ya sea porque ya lo teníamos o porque tuvimos que mejorarle algunas habilidades para poder tener eso abordado. Y también otro factor clave es contar con procesos de revisión y aprendizaje relacionados con el tema, ¿verdad? Que no solo sea la gestión, sino mecanismos de poder revisar y de mejora continua de ese proceso, ¿verdad? Los procesos establecidos para asegurar la revisión y aprendizaje necesarios. ¿Para qué? Bueno, para ir mejorando, ¿verdad? Innovar y adaptar las políticas y procesos organizacionales. Al final es como la mejora continua. Aquí les quería enseñar la estrategia de sostenibilidad de MECO, ¿verdad? Esto como un ejemplo de política, ¿verdad? Como que aborden la política. O sea, en MECO tenemos 57 temas materiales, los cuales, bueno, hay una matriz grande donde cada tema lo abordamos con cada eje estratégico de sostenibilidad. Nuestra estrategia tiene 9 ejes de sostenibilidad y abordan todos los temas materiales, ¿verdad? Los económicos, sociales y ambientales. Y quisimos redactarlos empezando por el desarrollo económico. En MECO hay que hablar de plata siempre de primero, lamentablemente, pero así es. La sostenibilidad financiera de la organización es fundamental para el resto de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí se aborda con estos enunciados en particular, ¿verdad? Entonces, hablamos mucho de la calidad del crecimiento responsable. Entonces, hablamos de perseguir un crecimiento responsable basado en eficiencia y calidad constructiva y la atención a las necesidades de infraestructura del mercado. Esto responde a muchos de los impactos que identificamos, donde identificamos a veces que les voy a contar aquí intimidades, pero que a veces entrábamos a un país sin tener una matriz de riesgos clara,
o sin evaluar la viabilidad o no de que los proyectos que estamos desarrollando iban a ser abordados o iban a ser sostenibles en el tiempo. Y también que MECO tiene que adaptarse a las necesidades de infraestructura del mercado. Por ejemplo, en MECO no hacíamos hace 10 años aeropuertos, hoy hacemos aeropuertos y es parte de nuestra expertise, o proyectos de energía renovable, ¿verdad? También hace 10 años no hacíamos proyectos de energía solar o de estas de las eólicas, y la organización tuvo que atender esas necesidades, incorporar profesionales expertos en el tema para brindar o cumplir las necesidades del cliente. En planificación estratégica, por ejemplo, respondimos a algunos temas materiales. Bueno, la planificación estratégica evidentemente para nosotros es muy importante, pero que esté basada en gestión de riesgos, en sistemas integrados y en fomento de la innovación. Este es un tema material que salió muy alto en la organización, y en esta política, en esta estrategia de sostenibilidad, dejamos claro que la forma de actuar es así, ¿verdad? Estoy tratando de ponerles un ejemplo de cómo el relacionamiento con públicos de interés, recuerden que en todos estos aspectos de sostenibilidad que suenan a plan estratégico, porque es un plan estratégico, nos estamos relacionando con diferentes stakeholders. Y el enunciado dice prácticamente cómo lo tenemos que hacer. El tema de cumplimiento legal, ¿verdad? Promover prácticas transparentes y éticas que aseguren la prevención de la corrupción a través de un buen gobierno corporativo. Voy a ir rápido porque es un poco extensa. El tema de comunidades cercanas, a mí me pega mucho porque yo además siempre tengo que ver mucho con la gestión social de la organización, y aquí es un cambio completamente radical a lo que hacía MECO, ¿verdad? Y todos los sistemas, esta política se hizo pública en el 2017, todos los sistemas se han ido ajustando a este enunciado. ¿Alguien quiere decir algo? Es que no veo. No. Entonces, por ejemplo, aquí es un llamado a cambiar la forma de relacionamiento comunitario que tienen todos los proyectos de la organización, en donde lo primero que tenemos que hacer con las comunidades cercanas es mitigar los impactos que genera la operación en las comunidades. Nosotros siempre pensábamos en dejar algo instalado en la comunidad. Siempre el ingeniero decíamos, bueno, vamos a ayudar a la escuela, al centro de salud, etcétera, y nunca pensaban en mitigarlos. Entonces, a veces me pasaba que el ingeniero decía, pero es que ya les hicimos no sé cuántas aulas en la escuela y siguen quejándose. Yo, obvio, porque lo que se quejan es del deterioro del camino, o de la generación de polvo, o de ruido, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos cambiando el enunciado. De hecho, mañana en Panamá, la muchacha que trabaja conmigo en responsabilidad social presenta un modelo de relacionamiento comunitario que estamos lanzando, alineado a la estrategia de sostenibilidad, en donde le estamos diciendo al ingeniero casi que todo lo haga al revés de como venía haciéndolo. Y entonces él va a tener ahora una guía de cómo se va a relacionar con la comunidad, que es un stakeholder nuestro muy importante, la comunidad, líderes comunales, municipios, etcétera, todo eso que está alrededor de un proyecto constructivo, en donde le estamos diciendo que mitigue impactos, que contribuya al desarrollo económico y social de esas comunidades con empleo local y con contratación local, y que si además va a hacer algún proyecto de inversión social, lo haga atendiendo necesidades reales mediante voluntariado del proyecto y apoyando proyectos comunales sostenibles, nada de proyectos asistencialistas. Entonces, bueno, después les puedo compartir la guía, pero esa es como el enunciado. Luego, por ejemplo, para nosotros, el enunciado con seguridad y salud en el trabajo, que aquí el stakeholder muy importante son los colaboradores, es continuar mejorando el sistema de gestión de seguridad que tenemos en la organización. Nosotros somos OSHAs, 18,000. En cultura organizacional, también otra vez tocamos el stakeholder clave nuestro, que son nuestros colaboradores. Estamos hablando de, bueno, la promoción de valores, de bienestar integral, desarrollando y potenciando conocimientos, habilidades y actitudes de las personas y equipos de trabajo. Aquí estamos hablando mucho del desarrollo de la gente,
en diálogo con grupos de interés, mantener relaciones satisfactorias con los grupos de interés a través del diálogo respetuoso que nos permita retroalimentarnos para identificar y atender los temas relevantes, ¿verdad? Nuestra matriz de materialidad. En gestión ambiental, impulsar la eficiencia operativa de forma sostenible, ¿verdad? Implementando acciones para reducir los riesgos ambientales. Tenemos un sistema de gestión ambiental y también con iniciativas que protejan y restauren la biodiversidad, ¿verdad? Que es un tema que nos pega mucho, tenemos ese tema material. Y en cadenas de abastecimiento, bueno, imagínense, MECO tiene alrededor de 2.500 proveedores y subcontratistas. Y entonces ahí estamos trabajando, estamos iniciando a trabajar con ellos mucho en tema de cumplimiento, ética y cumplimiento, pero con ellos hay que desarrollar, bueno, programas que promuevan el desarrollo de proveedores en gestión medioambiental, transparencia y respeto de derechos humanos y laborales. Esto se los quise mostrar porque es un ejemplo de cómo una política, ¿verdad? Recordemos que estábamos hablando de política anteriormente, de alguna manera tira línea en procesos y procedimientos de cómo nos tenemos que relacionar con nuestros diferentes stakeholders. Ok, aquí les quería enseñar una matriz de características y habilidades de relación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta aspectos como gestión y análisis de los proyectos, ¿verdad? Relaciones oportunas y dentro del presupuesto, capacidad de examinar resultados y capturar hechos y cifras claves, ¿verdad? Es muy importante tener claro cuál va a ser el alcance de mi proyecto, qué es lo que yo quiero alcanzar para poder involucrarme en ese relacionamiento que necesito para conseguir alcanzar los objetivos. Comportamiento personal. Quienes se relacionan con los stakeholders tienen que tener algunos rasgos de personalidad muy importantes y que uno podría buscar en su equipo de trabajo gente que tenga esas habilidades. No necesariamente es el jefe, ¿verdad? Yo tengo mapeados en la organización, por ejemplo, ingenieros a los que yo, ¿verdad? Al gerente, al director de construcción, en cada país hay un director de construcción, yo les digo, vea, por favor, cuando ustedes se vayan a reunir con la comunidad, que no vaya Rodrigo, porque él no tiene habilidades de relacionamiento y siempre que se relaciona termina más bien dificultando las cosas. En cambio, tengo también identificado gente que no necesariamente es el jefe, pero que tiene una habilidad extraordinaria de relacionamiento. O sea, que solo verlo cae bien, es súper coordinado, sabe dar seguimiento, atiende bien a la gente. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de los rasgos de personalidad que debería tener alguien que se relacione con el stakeholder es, evidentemente, ser una persona íntegra, ¿verdad? Estar concentrado en soluciones. Eso es muy importante, ¿verdad? Que sea una persona que sepa conseguir los objetivos y alcanzarlos, que sea una persona que motive, que sea creativa. Evidentemente, esos atributos va a depender de la tarea que yo vaya a definir. Aquí en este caso de responsabilidad social, pero si es alguien que va a tratar un tema de, por ejemplo, de una política del sector, y yo ocupo que esa persona sea un abogado experto en el tema, evidentemente ahí no necesariamente, bueno, yo vaya a necesitar más o menos de un comportamiento de ese personal, ¿verdad? Es que depende de lo que nosotros vayamos a hacer, depende del tema, así vamos a definir evidentemente los rasgos de personalidad mejores que se adapten a esos objetivos que yo quiero conseguir. En temas de credibilidad, el éxito en la generación de confianza depende de las personas que participan y cómo son percibidos por los stakeholders, ¿verdad? Es muy importante que una persona que vaya a liderar un proceso de relacionamiento con stakeholders para conseguir unos objetivos que para el negocio son importantes, que esa persona tenga credibilidad, ¿verdad? Para que los demás stakeholders que yo quiero que se sumen al proyecto confíen en el logro de esos objetivos. El otro es el conocimiento de los temas, ¿verdad? Conocimiento de los temas específicos es un requisito previo para relacionarse. O sea, yo no voy a ir a mandar a alguien, por ejemplo, si yo tengo un tema material que tiene que ver con, no sé, hasta con la propia sostenibilidad, ¿verdad? Yo no voy a mandar a alguien que ni sabe del tema.
evidentemente no es así. O sea, todo lo que tenga que ver con el tema de sostenibilidad, hay una persona específica, ¿verdad? Posiblemente el encargado o la persona que esté encargada de la parte comercial, si vamos a desarrollar un nuevo producto, él es el experto que tiene que liderar el equipo. También, dependiendo del tema, podría requerirse la creación de un equipo multidisciplinario. Si vamos a desarrollar un proyecto novedoso, puede ser que ese proyecto requiera la participación de diferentes departamentos para llevarse a cabo. Hoy le pongo un ejemplo, me pareció una súper buena práctica. Yo no sé si fue hoy o ayer. Yo siempre escucho a Amelia Rueda, ¿verdad? En la presa. Y estaba Gisela Sánchez y un muchacho, Jonathan, de Cemex, presentando un proyecto de cómo sacarle provecho a la logística de transporte de ambas empresas. Entonces acordaron, o sea, me pareció genial y de hecho lo vengo pensando para MECO, porque MECO tiene mucho transporte de este tipo. Ellos tienen los dos tienen planta en Nicoya, o bueno, en Guanacaste y también en Río Segundo. Entonces, cuando ellos llevaban producto para un lado, cuando regresaban venía el tráiler vacío y a la inversa. Entonces se pusieron de acuerdo y ahora Cemex y supongo que la cervecería adecuaron sus transportes y cuando, o sea, ya no van vacíos, ¿verdad? Cuando ellos van y dejan, digamos, el cemento, hay un proceso de limpieza del camión y entonces pueden ir y cargar cerveza, agua y lo traen a la planta de cervecería. Eso me pareció una súper buena práctica, pero ellos estaban contando que tuvieron que crear un comité multidisciplinario donde lo que más me gustó, porque a mí particularmente me gusta mucho eso, las mejores ideas las dio la gente operativa, o sea, la gente de campo, la gente que trabaja ahí, fueron las que evidenciaron las mejoras y entre todos hicieron que este proyecto hoy tenga 10 meses y sea muy exitoso. Hoy lo anunciaron, creo que fue hoy o ayer, no recuerdo, en Amelia Rueda para promoverlo como una buena práctica que pueden replicar otras empresas. Este es un ejemplo de cómo el conocimiento de los temas puede ser un factor clave a la hora de tener habilidades de relacionamiento para conseguir esos temas, desarrollar esos objetivos. El otro son técnicas de participación y entonces aquí, que ahora vamos a ver un poco de eso, es conocer diferentes modelos de relacionamiento, si son alianzas, si son relaciones comunitarias, si son resolución de conflictos, ¿verdad? Que eso pasa mucho, o técnicas de investigación, ¿verdad? Si es mejor utilizar un cuestionario o es mejor una encuesta o hacer un grupo focal, etcétera. Entonces, con esta florcita, uno logra un poco analizar esas habilidades que la organización debería plantearse a la hora de planificar su relacionamiento estratégico con los stakeholders. El siguiente punto es la siguiente etapa de esta estrategia de relacionamiento, es la relación ya en sí, ¿verdad? La meta en esta etapa consiste en diseñar e implementar procesos de relación que cumplan con las expectativas de los stakeholders y los objetivos organizacionales, ¿verdad? Entonces, otra vez hacemos un repaso, ¿verdad? La primera parte, ya hicimos todo lo del pensamiento estratégico, definimos los objetivos de la relación estratégica, luego hicimos un análisis y planificación para comprender a los stakeholders, ¿verdad? Luego pensamos en el fortalecimiento de capacidades de las personas y los sistemas que necesitamos y que estén listos para ese relacionamiento. Y en etapa de relación con los stakeholders, número 1, hay que identificar el enfoque adecuado para esa relación. Número 2, diseñar la convocatoria para ya someternos a relacionarnos. Luego, realizar el proceso de relación. Luego, ¿qué implicaciones va a tener eso a la hora de la gobernanza de la organización? ¿Qué resultados queremos obtener con ese relacionamiento? Bueno, posiblemente información, experiencias y expectativas, mejores relaciones, construir mayor confianza, que es uno de los intangibles más importantes de una organización o de una empresa, y
también generar mayor transparencia en las relaciones que tenemos con ese stakeholder y sobre todo definir los próximos pasos para el desarrollo de los proyectos. Aquí vamos a ver diferentes niveles de relación y estamos en la etapa de identificación de métodos de relación más efectivos. Esta tabla a mí me parece muy fácil de entender más o menos en qué nivel está uno. En una organización pueden haber diferentes niveles de relación dependiendo de los temas, ¿verdad? Así como recuerdan que lo vimos, si un tema es emergente o no es emergente, si yo lo tengo integrado, institucionalizado, en consolidación dentro de la organización. Bueno, esta tablita enseña mucho, más o menos como qué enfoque darle dependiendo del nivel de relacionamiento. Entonces, empezando por lo más básico de lo básico, es tener un nivel de permanecer pasivo, ¿verdad? La mayoría de organizaciones que vamos a encontrar van a estar en este nivel muchas veces, ¿verdad? Y ese nivel cambiará dependiendo del stakeholder, porque puede ser que yo sea súper exitoso y dentro de mis ventajas competitivas de la empresa, yo tenga el servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea atención de clientes es mi ventaja competitiva y la tengo súper desarrollada. Pero puede ser que esté en un nivel de permanecer pasivo en todo lo que tenga que ver con comunidad. O sea, yo ni fu ni fa, o sea, eso no está en mi universo, pero no necesariamente significa que no sea un tema importante. Posiblemente, y es lo que pasa la mayoría de las veces, y yo insisto, yo en ese con el tema de materialidad, si yo no tengo claro cuáles son mis impactos y cuáles son mis impactos más relevantes, es posible que yo no esté viendo todo el panorama completo. Y algo que evidentemente yo no estoy atendiendo puede ser que sea algo estratégico, pero no necesariamente yo tengo un nivel desarrollado de relación con eso, porque si ni lo tengo mapeado, no lo tengo ahí, no lo tengo en un nivel muy bajo de relación. Entonces vamos a repasar esta tabla. Entonces, por ejemplo, habla de que hay empresas, organizaciones, instituciones, personas, ¿verdad? Porque esto también uno lo puede ver a nivel personal, que tienen un nivel de permanecer pasivo. ¿Cuál es la meta de ese permanecer pasivo? El que no tengo ni meta ni tengo relación, ¿verdad? ¿Cuál es la comunicación que yo estoy estableciendo en ese nivel de relacionamiento? Bueno, ninguna, ¿verdad? Sin ninguna comunicación activa. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación? De ahí no hay relación, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos de enfoque existen? Bueno, pueden ser que yo esté sintiendo ese tema que se aparece a través de inquietudes expresadas mediante protestas, cartas, medios de comunicación que han hecho ver el tema o temas que aparecen por ahí en internet relacionados a nosotros o no directamente, puede ser sectorial, y que haya presión sobre organismos regulatorios, ¿verdad? Y aquí aparece mucho, o sea, un tema puede ser emergente, pero también podría estar institucionalizándose. Aquí se aplica, por ejemplo, mucho un tema en donde yo hago mi fábrica de hacer bolsas plásticas y yo hago bolsas plásticas y todo, pero yo no tengo nada ambiental en mi organización, evidentemente, ¿verdad? Y yo ando así como el caballito con los ojitos tapados y yo voy enfocado en lo mío, pero yo no he abordado el tema por ninguna cosa, pero puede ser que hasta sea está casi regulado y yo sigo sin establecer nada ni abordar el tema. Pero también puede haber temas o pueden haber relaciones en donde el nivel sea el de hacer un seguimiento. Entonces ahí la meta de la organización es hacer seguimiento de las opiniones de los stakeholders. Entonces cuando el jefe le dice a uno, monitoreame ese tema, ¿cómo está ese tema? ¿Verdad? Y la comunicación es unilateral. En ese caso es de los stakeholders con la compañía, ¿verdad? Son ellos los que han tenido interés en saber de nosotros, ¿verdad? La naturaleza ahí en ese nivel tampoco hay ninguna relación y hay un seguimiento en medios de comunicación e internet, informes de segunda mano de otros stakeholders, posiblemente a través de entrevistas establecidas.
ok, aquí en este nivel de hacer seguimiento es de los stakeholders nos están dando seguimiento a nosotros, pero nosotros no hemos hecho nada con respecto a eso, ¿verdad? En este momento a mí me está pasando algo muy parecido, que hoy me mandaron una información. Yo soy vicepresidenta de una asociación de desarrollo aquí donde yo vivo, y ayer tuvimos la junta directiva, y nos llegó una nota de una asociación de vecinos de Cariari que nos están diciendo que en el relleno sanitario de la Carpio, la Municipalidad de San José, ese relleno sanitario tiene cierre técnico el próximo año, y que la Municipalidad de San José está planificando poner una planta incineradora de basura. Entonces, bueno, la carta era así como, ¿verdad?, de terror. La gente ya están convocando a la gente, pero entonces el señor, yo le decía, porque hablé con él hoy, que si ellos ya fueron a la municipalidad a obtener información, se han establecido relación con los dueños del proyecto, ¿verdad? Y bueno, por el momento no, y me pasan un informe que dio una organización ambiental, etcétera. O sea, todo el mundo está dando seguimiento a ese tema, pero no ha habido ninguna relación con el generador del proyecto, ¿verdad? Entonces es un buen ejemplo de cómo grupos ambientales, de comunales y todo están detrás del tema, están hasta moviendo, porque así como nos mandaron esa carta para que nosotros nos pronunciemos, también lo hicieron con la Municipalidad de Belén, etcétera, con diferentes sectores. Pero es un ejemplo de cómo ese nivel podría funcionar. El otro nivel es el de informar, ¿verdad? Y la meta es informar o educar a los stakeholders. Entonces estamos viendo que es al revés, ¿verdad? Es como la organización o la empresa hacia los stakeholders. La comunicación igual es unilateral, pero esta vez es de la compañía o la empresa hacia los stakeholders, sin invitación a responder. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Aquí un ejemplo muy fácil para entender, relación a largo o corto plazo, ¿verdad? Puede ser las dos situaciones con los stakeholders. Y la idea es, nos mantendremos informados, ¿verdad? Esta es la más común, de hecho. Entonces, ¿qué hago yo o qué herramientas uso para hacer eso? Bueno, uso boletines o cartas, folletos, informes, sitios en internet, ¿verdad? O sea, yo pongo a disposición la información. Puede ser que yo haga discursos, conferencias de prensa, presentaciones públicas, ¿verdad? En ferias, sectores, etcétera, para hablar del tema. Puede hacer hasta que hago visitas guiadas a las instalaciones, o giras de presentación o exhibiciones públicas, comunicados de prensa, conferencias, publicity, haga lobby, pero mi interés es informar sobre el tema, ¿verdad? Esto hacemos mucho en relaciones públicas, ¿verdad? El otro nivel de relación es el de realizar transacciones. Entonces, la meta que va a tener la organización en este caso es trabajar de forma conjunta en una relación contractual en la que un socio dirige los objetivos y provee los fondos. ¿Cuál es la comunicación? Es una comunicación bilateral limitada. ¿Por qué? Porque el desempeño se determina y se monitorea conforme a los términos del contrato, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la relación? Bueno, el contrato establece los términos de la relación, ¿verdad? Está muy estructurado, y para entenderlo haremos lo que dijimos que haríamos, o les vamos a proveer, ¿verdad? Los proveeremos los recursos para que puedan hacer lo que acordamos. Entonces aquí, por ejemplo, ejemplos de enfoques es asociaciones público-privadas o iniciativas de financiación privada, subvenciones o marketing de causas. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este relacionamiento con una organización que se llama Horizonte Positivo, con el que estamos haciendo el IPME, que es el índice de pobreza multidimensional en MECO, ¿verdad? Entonces ya aplicamos las encuestas. Ahora en este momento estamos diseñando los programas que van a atender a esos resultados que obtuvimos a través del censo MECO, que así le pusimos. Es un proyecto en donde se determina el nivel socioeconómico de los colaboradores, nivel de endeudamiento. O sea, es súper exhaustivo, es como un censo, por eso le pusimos censo en MECO. Y con esos resultados ya sabemos, por ejemplo,
el nivel educativo de las personas, si tienen personas con discapacidad en la familia, si tienen casa, si están endeudadas, bueno, etcétera. Entonces, en este momento, con Horizonte Positivo, estamos definiendo planes e ideas para cómo responder a eso. Pero, por ejemplo, estamos desarrollando un programa de responsabilidad social a lo interno de la organización, pero la relación es como esta, es contractual, porque tenemos un contrato con Horizonte Positivo que nos da apoyo para ese proceso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, mi posición, ¿verdad? Como del lado de MECO es de ahí, darle seguimiento a ese contrato que yo tengo con ellos, a pesar de que sea un tema relacionamiento, de responsabilidad social, ¿verdad? Ok, lo mismo podría ser aunque yo no les pague, ¿verdad? O sea, si yo tengo una alianza público-privada, a pesar de que de repente yo no vaya a poner recursos económicos, yo puedo tener un marco contractual o un marco regulatorio de cómo se va a llevar el proyecto, ¿verdad? Ok, el otro nivel de relación es el de consultar. Entonces, ¿cuál es la meta aquí? Obtener información y feedback de los stakeholders para informar decisiones internas, ¿verdad? Otra vez vamos a tener una comunicación bilateral limitada, pero la empresa formula preguntas y los stakeholders responden. La relación es a corto o largo plazo, ¿verdad? Los mantendremos informados, escucharemos sus inquietudes, consideraremos sus opiniones y proveeremos feedback sobre nuestras decisiones. Qué montón de datos pegué ahí. Pero bueno, yo se los corrijo cuando se los mande. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Encuestas, reuniones de grupo, evaluaciones de desempeño, reuniones individuales, reuniones públicas y talleres, ¿verdad? Porque este mismo lo podemos hacer a lo interno o externo, ¿verdad? Stakeholder internos o externos, foros de asesoramiento, feedback online y foros de debate, sondeos de opinión. Este consultar es exactamente, posiblemente lo que nosotros hacemos cuando queremos recoger las expectativas de las partes interesadas en un proceso de materialidad, ¿verdad? Si no es una organización desarrollada, utiliza fuentes secundarias, pero posiblemente muchas han sido encuestas, información que tenemos ahí, pero si ya vas a ir de primera mano a hacer consultas a stakeholder, estos son los mecanismos o los enfoques que se utilizan para establecer ese nivel de relacionamiento, ¿verdad? Y nuestro interés es el consultar, porque queremos enriquecer nuestro plan estratégico sostenible con este feedback que nos van a dar nuestros stakeholders sobre posiblemente los temas materiales que identificamos. Ok, el otro nivel de relación es el de convocar. Entonces aquí la meta cambia, ¿verdad? Porque lo que queremos es trabajar directamente con los stakeholders para asegurar que se comprendan bien sus inquietudes y que se las consideren las decisiones. ¿Cuál va a ser la comunicación? Bueno, esta vez vamos a tener una comunicación bilateral o de dirección múltiple entre la empresa y los stakeholders. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va a ser mutuo y los stakeholders y las empresas toman medidas individualmente. O sea, ambos aportamos a esa construcción. Entonces, la naturaleza de la relación va a ser relación puntual o de largo plazo. Trabajaremos con ustedes para asegurar que se comprendan sus inquietudes, desarrollar propuestas alternativas y proveer feedback acerca de la influencia de las opiniones de los stakeholders en el proceso de tomas de decisiones. O sea, ambas partes o las múltiples, porque pueden ser más, se benefician de ese relacionamiento. Recogen información que va a nutrir esa toma de decisiones de manera individual para ellos, pero que al final eso va a aportar en la construcción de lo colectivo o el mejoramiento del tema, ¿verdad? Ejemplos de enfoque, bueno, igual se pueden hacer foros de múltiples stakeholders, paneles de stakeholders, procesos de creación de consenso, procesos de participación en la toma de decisiones. Ok, el siguiente nivel es el de colaborar, ¿verdad? Entonces aquí la meta ya no va a ser solo trabajar directamente con diferentes stakeholders, va a ser asociarse o establecer una red de stakeholders para desarrollar soluciones consensuadas y planes de acción. Igual, la comunicación va a ser bilateral o de dirección múltiple entre empresas y los stakeholders. Ambas partes participan en el aprendizaje
En la negociación y en la toma de decisiones. Los stakeholders trabajan para tomar medidas. Y también la naturaleza de la relación va a ser a largo plazo y el enunciado es: recurriremos a ustedes en busca de consejo y participación directa en la búsqueda y la implementación de soluciones a los desafíos comunes. Ejemplos de enfoques: proyectos conjuntos, iniciativas, asociaciones voluntarias de dos partes o de múltiples stakeholders. Aquí les voy a poner un ejemplo. Yo formo parte de la red de responsabilidad social de RCE, se llama, de la Municipalidad de Escazú. Esto es una súper buena práctica. Yo amo las municipalidades, yo trabajé en una municipalidad 10 años, pero este es una buena práctica que deberían de verdad copiar todos los municipios. Escazú se le prendió el bombillo y se dio cuenta que uno de sus stakeholders más estratégicos son el sector empresarial y comercial del cantón, que es fuertísimo. Y estableció desde una oficina del área de desarrollo social una red de responsabilidad social de Escazú. Entonces, en esa red estamos diferentes empresas de diferentes niveles que participamos de la red. Entonces, empezamos como súper de nada, ¿verdad? O sea, como diciendo, bueno, hagamos cosas en conjunto. Yo tengo, por ejemplo, está el BAC, yo tengo, está vivienda también, yo tengo programas de educación financiera. Bueno, yo tengo programas, por ejemplo, MECO, que está con los temas de personas con discapacidad. Entonces, al final, todos teníamos muchas cosas y ahora todos los años tenemos un plan de acción y los enlazamos con los programas que ya tiene la municipalidad. Entonces, es un éxito. O sea, desde el punto de vista municipal, ellos potencializan las capacidades de todos, porque para uno que es una empresa que le interesa a esa municipalidad, por supuesto que a mí me interesa que mis programas realmente atiendan temas más urgentes en el municipio. Y de igual manera, la municipalidad ocupa apoyo porque ellos solos no pueden de repente abordar ciertos temas. Entonces, esta es un buen ejemplo de cómo esa colaboración puede ser la forma de relacionamiento o los objetivos que nos planteamos a la hora de relacionarnos con algo. El siguiente nivel de relación es el delegar, ¿verdad? Entonces, delegamos en los stakeholders la toma de decisiones sobre un tema particular. ¿Cuál es la comunicación en este nivel? Bueno, nuevas formas organizacionales de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque los stakeholders tienen un rol formal en el gobierno de una organización, ¿verdad? En la gobernanza de una organización o de las decisiones se delegan a los stakeholders. La relación es a largo plazo y entonces el enunciado es: implementaríamos lo que ustedes decidan. Ejemplos de enfoques: incorporación de los stakeholders a la estructura de gobierno, ¿verdad? De ese proyecto o de ese tema, por ejemplo, como miembros, accionistas o en comités particulares. Yo pongo como ejemplo a esto, por ejemplo, el programa que tiene FIDCO de Nutrivida, que ellos apoyaron a una organización y después la organización funciona. ¿Alguien quiere decir algo? Que escucho un audio por ahí. Usted es frontal izquierda. Se le gustan los números, maneja mucho los números. Usted es frontal izquierda. No, sí, yo sé que yo soy frontal izquierda. Creo que se prendió un audio y por eso tenemos... Esta sección 3. Es que yo era derecha, yo fui derecha de niña. Yo soy izquierda aprendida por mis papás. Ok. Aquí yo pongo, por ejemplo, Nutrivida. No sé si conocen Nutrivida. Es un proyecto de FIDCO en donde estableció o desarrolló productos que son más nutritivos para atender la desnutrición de los niños de 0 a 5 años. Bueno, ya está alcanzando otras edades, porque en realidad los productos son muy buenos, tienen muy buena calidad, pero ellos establecieron una empresa social que es la que organiza, administra y opera el proyecto. Esa es una forma de poner un ejemplo de cómo yo ya llego a un nivel de relacionamiento en donde yo delego la operación o la atención de un tema, ¿verdad? La otra, no, creo que pensé que había puesto más, pero yo creo que está aquí.
bueno, en realidad hay mucha información que abordar, pero creo que es muy valiosa para la hora en que ustedes vayan a desarrollar sus trabajos finales y de cómo van a definir sus objetivos o cómo van a, o qué estrategias van a utilizar para relacionarse con los stakeholders, dependiendo de los objetivos que vayan a plantear que van a abordar los temas. Para la próxima, para lo próximo que viene es que hoy en la noche, ahorita, voy a subir el examen individual. Lo voy a subir al aula virtual y este examen me lo deben enviar a mi correo antes de medianoche del domingo, ¿verdad? Les voy a dar bastante tiempo. El examen no es nada del otro mundo, pero sí quiero que por favor sean exhaustivos, bien detallados a la hora de su respuesta. El examen tiene un valor del 20%, es bastante importante. Y entonces yo ahorita se lo subo. Y este fin de semana les mando las notas del primer avance del trabajo grupal. Estaba esperando a Julián. Y la próxima clase va a ser presencial para que lo tengan claro. Si es que ya no sigue la huelga, porque yo de verdad estoy asustada. Me dice Patri aquí en el chat que si les puedo dar un poquito más de tiempo. Están con bretes de otra curso, chiquillos. Ah, sí, me está diciendo Patri que están full. Para ver, voy a ver el chat, es que aquí tengo que abrir el chat. Ah, para el lunes, dice. Nelcy dice que para el lunes. ¿Les parece que para el lunes? Yo no tengo problemas, entonces están haciendo muchos. Ok, ok. Entonces se los dejo para el lunes a medianoche. Voy a dejarlo aquí por escrito. Queda para el lunes a medianoche. Ok, entonces queda para el lunes a medianoche. Para que sepan. Ok. Y la próxima clase sí es presencial y creo que, si no me falla la memoria, nos quedan 3 clases o 4. Nos quedan 3 porque la próxima tiene que ser presencial porque vamos a hacer como un trabajito y tal vez empezar un poquito a ver la matriz para el trabajo final. Hasta podrían avanzar haciendo el trabajo final en clase un poco y estar yo ahí por si las dudas. Y la siguiente clase vamos a tener la participación de Andrea de EPA, que le pedí que me venga a mostrar un poco el programa de relacionamiento que tiene EPA. Quiero que vean en esta presentación de EPA, EPA es una empresa enorme, ¿verdad? Todos la conocemos. Tiene un buen programa de relacionamiento, pero pueden creer que no tiene materialidad, no tiene estrategia de sostenibilidad. Entonces, lo que quiero que vean no es que critiquemos horrible a Andrea, pero que también vean como una empresa, a pesar de que no tiene eso, bueno, orgánicamente desarrolla algunos programas de voluntariado, etcétera, que ese también es la vida real, ¿verdad? Que no necesariamente todo es como en el orden que vemos en la organización, pero que también se puede abordar intuitivamente de forma estratégica. Y creo que la semana que sigue, o sea que ya la última clase ya son las presentaciones. Y ya me queda una semana a mí para evaluar y subir los resultados. Entonces, dice, casi que se nos va la clase. Yo no sé si nos quedan 3 o 4, pero porque no tengo aquí como claro cuáles son. Pero igual la próxima clase vamos a hacer como unos ejercicios y podemos ver un poco la matriz o el formato del trabajo final, que en realidad, como yo les dije desde el principio, la parte más difícil ya la hicieron, que fue hacer el taller, la sistematización, todo lo que es pensamiento estratégico, y un poco lo demás es hacer como un plan de acción, una estrategia, unas propuestas, o sea, objetivos específicos, actividades, planes, tareas, indicadores. En realidad no es complicado, es algo de lo mucho que hacemos en la vida real para cualquier proyecto, pero por eso era muy importante que supieran hacer la primera parte, que es lo que la mayoría de la gente no sabe hacer, ¿verdad?
que es el mapeo de actores, la priorización, la identificación de temas, y a partir de eso vamos a trabajar el plan. Si alguien tiene alguna otra duda, con todo gusto, y si no, cerramos la clase aquí y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Esperemos que ya se acabe esta huelga. Bueno, no es huelga, manifestaciones, y que ya las facultades estén abiertas, porque hasta hoy me dijeron que seguían cerradas. Entonces, de buenas noches a todos y estamos en contacto, y muchas gracias por atender la clase.